textos que era acertado. Entonces fui haciendo también como mi lista de qué sí me gustó, qué libro sí me gustó, cómo retrataron en este libro, en esta serie, de este libro que no me gustó y traté de no hacerlo en mis textos. Entonces, a la hora de yo trasladar cada uno de las historias ya a lo que es el papel, al texto narrativo como tal, yo ya tenía muy claro qué quería hacer y qué no quería hacer, que me interesaba visibilizar y que no. Y yo lo que tenía clarísimo es que quería abordar todos los temas de violencia más allá de la violencia que vivimos, que no fuera solamente tragedia, victimización, violencia, sufrimiento, sino que también hubiera estos espacios de humor y de resistencia. Pero también creo que tiene que ver mucho con que yo estoy así, o sea, soy una persona que siempre tengo como humorcito frente a todo, siempre encuentro como el lado amable de las cosas, siempre me estoy burlando de mí misma y de mi desgracia, y creo que en general los mexicanos y las mexicanas somos muy de burlarnos un poco de las tragedias, de las desgracias que vivimos, pero sí la intención política era que no se quedara solamente en el texto desde la victimización, desde el sufrimiento, desde todo este lado oscuro. Quería darle como otra visión y es también porque a la hora que yo leía historias que se han escrito, libros que se han escrito sobre la violencia que atraviesan a las mujeres, de pronto sentir tanta violencia en el texto sí me incomodaba y era algo que yo no quería hacer y que no le quería transmitir a las lectoras. Eh, eh, Perdón, es que abro y cierro el micro para que no interfiera, que de todos modos lo hiciste, o sea, en algún momento sí te reías, pero regresaba como el mismo dolor de panza, ¿no? O regresaba y hay algo que estás diciendo que eres muy estructurada, que tú sabes lo que vas a hacer, que hay cosas que sí te gustaron, cosas que no querías replicar. No sé si se te quedó algo afuera, como de todas estas anotaciones que hacías, que decías, bueno, este personaje la voy a poner así, a este personaje quiero que tenga estas características. Y dijiste algo muy importante, quisiera que nos contaras un poco más, que todo esto fue contextos, porque todas tienen un contexto, que eso es algo que es súper admirable de tu libro, que no solamente te fuiste a una parte de cierto tipo de mujeres, sino que agarraste del norte, del sur, de aquí, del lado izquierdo, del lado derecho, y cómo en algún momento te llegó esa idea, cómo dijiste, tengo que meter a todas estas mujeres y cómo empezaste a formar a tus perras, o sea, cómo, en qué momento dijiste, esta que está en Instagram es la mía, ¿no? ¿Y cómo empezó ese proceso de seleccionar personajes? Bueno, creo que porque yo había leído ya bastante antes de ser escritora, soy lectora, y aunque hay historias que disfruté muchísimo, historias que hablan de mujeres o historias incluso que hablan de fantasía, vaya que pues, he leído Harry Potter, ¿no? He leído también pues, a la saga El Señor de los Anillos, vaya, de todo lo que yo leía, pues sí encontraba cosas con las que me gustaban, disfrutaba, pero a la hora de leer literatura contemporánea encontraba como esta complicación de identificarme con los personajes. Sentía como que había poca representación de personajes que no fueran mujeres blancas, heterosexuales y burguesas, o que estuvieran más cerca de ser una mujer blanca, heterosexual y burguesa, porque desde luego que sí había historias que hablaban de mujeres negras o de color, pero eran más, tenían algún privilegio de clase o tenían el privilegio pues, de la heterosexualidad, pero había como poca representatividad de mujeres como subalternas. Y al yo sentir que soy una mujer subalterna, pues me hace sentirme poco identificada y poco representada. Además, en los ambientes que yo trabajaba, yo por ejemplo en ese momento trabajaba en un tianguis, ¿no? Entonces a las mujeres que yo veía en el tianguis, tanto mis vecinas del tianguis, las mujeres con las que yo, como eh, pues las mujeres que iban y me compraban, o las que yo veía transitando en el tianguis, pues eran muy diferentes a las mujeres que yo veía en la literatura. Y también tiene que ver, creo que con una postura feminista, que yo siempre he apostado por un feminismo que tenga la herramienta de la interseccionalidad y que considere a todas las mujeres, no que somos un grupo homogéneo, sino que somos diversas, que somos muy distintas. Entonces, desde un principio yo quería que el libro fuera de la mayor diversidad de mujeres, de todo tipo de mujeres, desde las de clase alta que están en lugares de privilegio hasta las que están pues en los últimos escalones, ¿no? De como de la matriz de opresión.
y me interesaba también que fueran personajes más cercanos a la realidad. Entonces, para esto lo que hice fue un poco lo que se hacía, pues lo que se ha hecho siempre en la literatura de crear personajes representantes del colectivo. Voy a poner el ejemplo de Mariposa de Barrio, ¿no? Yo un día venía en el camión, como eso de las 9:30 de la noche, ya era la última ruta, era la ruta 9, yo la agarré para venirme a mi casa. Iba una niña, una adolescente como de 16, 15 años, venía de trabajar, traía el uniforme de una zapatería muy famosa aquí en Aguascalientes, en el centro, y venía peleándose con su novio, porque el novio la venía terminando. Y la chavita iba llorando porque el chavillo ya iba poniendo historias en el WhatsApp con otra niña porque la estaba terminando para irse con otra. Y tenían un hijo en común. Yo iba viendo la conversación y la chava le iba escribiendo sobre su hijo. Y la conversación es más o menos la que viene en Mariposa de Barrio. Entonces, la niña se veía, la adolescente se veía destrozada, se veía muy triste, pero lo estaba mandando a la chingada con una entereza y con unos ovarios que yo dije, te voy a escribir un cuento, te voy a escribir un cuento, ¿no? Porque así llorando y todo, o sea, le dijo, ¿sabes qué? No te necesitamos, vete, adiós, lo bloqueó y todo. Y entonces, pues llegué yo así como queriendo escribir una historia sobre esto. Además, yo tallereo en periferias y siempre, aunque los talleres son de prevención del embarazo no deseado en adolescentes, siempre tengo alumnitas que ya son mamás, o sea, que tienen 17 años, 16 y que ya son jefas de familia. Entonces, fui agarrando de todas estas adolescentes, todas estas mujeres que me encontraba, de todas estas morritas como características que me parecía que ayudaban a visibilizar problemáticas que yo quería visibilizar, pero que también me ayudaban a ser personajes con carnita, que fueran multidimensionales, que no fueran personajes planos. Entonces ahí me la fui llevando y tengo así como mis cuadros de personaje donde tengo Mariposa de Barrio y todas las características, qué música le gusta escuchar, cuántos años tiene, cómo se llama su mamá, su papá, si tiene mascotas. Muchas cosas no vienen en el texto, pero yo las sé, o mis personajes están ahí. Y todas son de personas que vi en la vida real, que me encontré en Facebook. La discusión sobre el aborto de las suegras la encontré en Facebook, ¿no? Entonces, me fui como que nutriendo de todos estos personajes y de todos, detrás de todos los personajes hay gente que anda ahí en el mundo real, salvo de Constanza, porque yo no tenía acceso a este tipo de mujeres, porque nunca había convivido con mujeres que pertenecieran como a esta clase, a esta clase social alta y que sean así blancas. Esas sí las estuve ahí siguiendo en redes sociales, a varias, pero no pude entrevistarlas. Y por ejemplo, a esta, pues sí, obviamente seguí mucho a Mariana, ¿no? O sea, la estuve siguiendo así. De A hecho, Mariana Rodríguez. sí, todavía la sigo. Sí, Todavía la sigo ahí. En mi Instagram personal, que sigo a casi todas las que usé para construir personaje, porque luego me encariñé, sobre todo con las buchonas. Con ellas sí me encariñé un montón, o sea, ya no las dejé de seguir. Y cuando una de ellas murió, yo, o sea, sentí como si se me hubiera muerto una amiga, o sea, estaba muy triste realmente, así llorando y todo, ay, no, ¿por qué? Y todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo Entonces, seguiste, Dalia? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo trabajo de campo en tu Instagram personal y siguiéndolas? ¿Años, como 6 meses, meses? como entre 6 meses y un año, más o menos. No sé si fue un trabajo muy largo de etnográfico. Oye, y te echabas sus historias diario y anotabas, ibas anotando como, Sí, hoy Mariana hizo eso. Es que Mariana es un gran ajá, personaje. Mariana, yo la sigo sí, porque es un gran personaje. O sea, sí, desde antes de que fuera ahora primera dama de Monterrey, era nada más sí, influencer, ¿no? Es un gran personaje, sí. igual que otras morras que andan en Monterrey, que son un caso de estudio muy interesante. Y yo a la Mariana la seguí sobre todo por los morritos del DIF, porque Sí, a mí me parece impresionante cómo la quieren. O sea, yo sí, de verdad digo, o sea, de verdad, es que porque un bebé no puede fingir, ¿sabes? O sea, las adolescentes con las que trata, a lo mejor ellas sí pueden así como que fingir y tal, pero los bebecitos, que son bebecititos de 2 años, 1 año, no pueden fingir y la aman y ver cómo les ama. brilla la carita
cuando llega y la abrazan y le dan de besos, a mí me impacta mucho porque yo digo, o sea, todo el mundo la odia y estos bebés la aman. La aman, Aquí sí, matices, hay matices o alguien está mal, o los bebecitos están mal y todos los demás estamos mal, pero está bien loco. Y ahí veo un montón de gente bien interesante, pero sí las veía diario. Diario tomaba notas, pasaba mucho tiempo, sobre todo en sus lives. Hubo a 2 o 3 buchonas a las que sí pude preguntarles cosas que me interesaba saber y me respondieron, porque teníamos como amistades, por llamarlo de algún modo, en común, y así pude que pudieran acceder a contestarme preguntas. Que mi pregunta era como de, o sea, ya tienes casa, ya tienes carro, tienes tu vida resuelta, tienes propiedades en renta, ¿por qué sigues con hombres así? Porque había una que llevaba 5 y los 5 habían sido de organizaciones multicrimen. Y ella me decía: "He andado también con diputados y así, pero no me hallo". A mí me gusta como esa adrenalina de saber que en cualquier momento lo van a matar, que en cualquier momento lo van a meter a la cárcel, que en cualquier momento llega la policía a reventar el lugar. Y yo, no, wow. O sea, habiendo tantos hobbies o sea, de que te metas a, no sé, a hacer algún deporte extremo, eliges esto, qué loco, ¿no? Yo pienso que pues por ahí ha de haber algún trastorno de la personalidad y todo, ¿verdad? De todo esto. Pero sí era muy interesante ver sus pensamientos. La que era hija de un narcotraficante, a mí me impactaba que ella me decía: "Es que yo no lo veo como ustedes, para mí él no es como que el narco, para mí él es un empresario como cualquier otro, que hace igual cosas malas como los mineros, dueños de las minas que a veces hacen cosas malas, sí, sí, como cualquier como empresario cualquier que hace cosas empresario, malas". claro. Ajá, o sea, pero yo no lo veo así como ustedes lo ven, así como el malo, el narco, no. Para mí es un papá completamente normal. Buen papá, si me lo preguntas, y yo, vámonos. Entonces, sí fue Okey. como un trabajo superinteresante. No, es que yo quiero, o sea, la próxima que hagas tu libro, por favor, avísame, yo te ayudo. O sea, yo soy fan de hacer esas cosas, fan de seguir a las buchonas. Hay una que es una cosa que se llama, Muñeca Diamante de Rubí, que, o Ah, sí, sea, la la muñeca. amo. Es que no tienes ni idea cómo la amo a esa señora. Em, Digo, creo que ella ella tiene su propia lana, no lo sé, pero sí tienen una vida de cuento, ¿no? Digamos que, no sé si estás de acuerdo, Sí, pero ahora estas buchonas, son nuestras princesas de Disney, ¿no? De alguna manera. Hay fiestas de niñas, fiestas infantiles de niñas, donde las niñas les piden a las mamás hacer la temática de buchonas, ¿no? Y ahí tienes a las sí. niñas vestidas de buchonas y a sus amigas vestidas de buchona. La verdad es que no sé si me tiene que dar risa, pero sí lo considero como algo muy interesante y eso, la construcción de tus personajes, porque tienes diversos, tienes muchas mujeres, tienes a una mujer migrante, que es la que se sube a la bestia. Híjole, a mí ese cuento me pegó durísimo porque, bueno, conocemos la historia de la bestia desde hace mucho, a las, no recuerdo cómo se llaman las señoras que les dan las comidas, a los a los del tren, y Las luego cuando patronas. las patronas, gracias. Cuando llegan a Ciudad Juárez y haces ahí un ejercicio impresionante de fantasía, que yo no me lo esperaba, porque veníamos, ¿no? Veníamos de manejando cierta temática, cierto ritmo, y de repente metes eso y dije: "Ya, Dalia, o sea, no puedo más contigo, eres una pinche genia, porque no puede ser que ahora me metas este cuento donde esta chava después empieza a perseguir, ¿no? Se empieza a acosar a los demás, y me pareció una cosa, ¿de dónde sacaste la fantasía también? O sea, empiezas a manejar también una realidad, pero de repente te metes a la parte de, no es realismo mágico, más bien es como fantasía. ¿Cómo llegas a ese lugar que solamente hay un cuento así? ¿Cómo llegas a ese lugar y dices, voy a meter esto? O sea, manejas tantos géneros en uno que sí me tienes como muy impactada. Bueno, el cuento de la sonrisa fue el primero que escribí. Lo escribí cuando estaba haciendo el primer proyecto de escritura, que era escribir sobre muertes violentas de mujeres en México. Y, después de haber hecho como todo un observatorio del fenómeno del feminicidio en México, pues, yo estaba muy enojada de los niveles de impunidad, de los niveles de injusticia, de los niveles de violencia y de cómo de verdad o sea, no parece, sino de que los hombres nos odian, o sea, que ni después de muertas nos dejan en paz, ¿no? O sea, encontré
pues casos, ¿no? De profanación de cadáveres y de verdad unos grados de violencia muy grandes. Entonces yo estaba muy intoxicada de toda esta violencia y necesitaba escribir una historia donde no tuviera un final trágico y donde hubiera una venganza. Pero también desde que yo vengo como de una tradición literaria, o sea, en lo que yo he leído, lo que leí muchísimo durante mi adolescencia fue terror, horror, ciencia ficción, sobre todo pues vampiros, porque pues yo soy gótica, o era, no sé si ahorita ya todavía soy, yo pienso que sí, ¿verdad? Si vienen a mi casa, yo creo que todo el mundo dice, sí, no hay duda, esta muchacha es gótica, porque pues mi casa está llena de vampiros, o sea, mis cojines, o sea, vean, estos son del Waldos, pero unos vampiros, ¿no? Son los de aquí de mi casa. Atrás se puede ver que está en el Frankenstein, el monstruo Frankenstein con su novia dándose un beso. Entonces, esta es mi cama. Todo es vampiros, monstruos, horror y etc. Entonces, pues es así la situación. Que yo me crecí viendo historias de vampiros, de ciencia ficción, y yo originalmente quería escribir historias de vampiros. Entonces, yo, o sea, lo dejé porque después me interesó la violencia que vivían las mujeres. Entonces, al momento de que acabé de investigar los asesinatos de mujeres, pensé mucho tiempo cómo uno mis dos pasiones, que son los vampiros, la literatura de terror y de horror, con los asesinatos de mujeres. Y por ahí me había encontrado una nota de que en Ciudad Juárez había habido una vengadora que mató a uno de un autobús y lo acusó de que él era asesino de mujeres. Y dije, pues no es tan descabellado. Y lo estuve pensando mucho y había visto que a Mariana Enríquez le funcionaba mucho esto de mezclar el terror gótico o el horror con temas sociales, ¿no? En su caso empezó un contexto de ella, pues, de la dictadura, de los desaparecidos, del contexto argentino, y dije, pues lo puedo tropicalizar a México y sería pues, bastante interesante. Y en general mi línea iba a ser esa, mezclar el terror y el horror con el contexto latinoamericano, pero luego Perras de Reserva sí agarró como su rumbo y mis personajes se revelaron y ahí están, ¿no? Pero sí mi intención y también un proyecto personal que tengo es ese, el de escribir desde ese lado, como combinar el horror, el terror gótico con el contexto mexicano. Y voy a tener que irme 5 minutitos porque viene alguien a reparar una cosa y le tengo que explicar. Y voy y vengo, no me Aquí con te nadie. esperamos, aquí te esperamos.
Listo, ya regresé. Aquí te estamos esperando. Entonces continuamos con que estabas en la parte de la fantasía, que en realidad tu primera intención era hacer fantasía, o sea, hacer a mujeres mezcladas con la fantasía, pero de repente pues las perras se soltaron y empezaron a correr solas y pues las dejaste ir. Las dejé ir. Sí, pero mi intención había sido esa de hacer terror. Sobre todo me interesa la literatura gótica, o sea, combinar la literatura gótica con el contexto latinoamericano, un poco como lo que está haciendo con el gótico andino Mónica Ojeda, o lo que hace un poco Mariana Enríquez en Argentina. O sea, en la siguiente novela esa es mi intención. Pero no sé cómo me vaya a salir porque parece ser que en la idea está bien. En los bosquejos que he hecho, en toda la estructura narrativa, la construcción de personaje, va bien, pero ya a la hora de trasladarlo a la literatura, que es lo que me falta, que es lo más importante, ¿verdad? Quién sabe cómo vaya a quedar, pero esa es mi ambición, digamos, narrativa, hablando de narrativamente, ¿no? Porque pues también tengo ahí otros proyectos como de cuento, más cercanos a Perras de Reserva, ensayo y tal, pero como que mi ambición así más grande es una novela y es así de terror gótico, horror gótico con el contexto latinoamericano. Pues es que nadie lo está haciendo, ¿no? O sea, podrías, En México, ajá, pues Lola Ancira más o menos, ¿no? más o menos, un poquito, pero digo, ahorita que pusiste esas referencias, me acordé de María Fernanda Ampuero en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ah, también. Ella María Fernanda Ampuero también. ajá, que ella está haciendo esa parte, y pues aquí Lola, sí, nada más que su último libro es del manicomio, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, ajá. Sí, Ajá, del manicomio. ajá. Sí, es que creo que como que somos de la generación que crecimos con todas estas películas de terror, de horror, que tenemos como estas influencias y que no nos las podemos quitar tan fácilmente. Oye, yo puedo seguir hablando horas contigo, pero aquí ya hay 3 manos levantadas, y ya hay algunos comentarios. Entonces, adelante, Ceci, por favor, tu pregunta para Dalia. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, gracias por la oportunidad, por este ratito juntas. Y bueno, creo que Perras de Reserva es una emoción, o sea, vaya, un mundo de emociones, ¿no? O sea, ríes, lloras. Yo en algún momento cerré el libro, descansé un segundo y regresé, o sea, no lo pude dejar. Yo quiero preguntarte, Dalia, dentro de tu estructura, el que el universo de Perras esté tan ligado que de repente un cuento te lleva ligado a otro y que de repente 2 cuentos después sigan las historias de las chicas que están ligadas. ¿Fue algo que sucedió orgánico? ¿Lo tenías planeado? ¿O cómo fue ese proceso? Muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Originalmente no lo tenía planeado porque este libro empezó como un libro de cuentos que iban a tocar el tema de las muertes violentas de mujeres en México. Pero cuando yo terminé este proyecto, que fue con una beca de aquí del PECDA en Aguascalientes, solamente 5 cuentos servían, los otros 5 estaban para tirarse a la basura porque yo había hecho lo que a mí no me había gustado que hacían algunas autoras, que era solo hablar de violencia, ser muy revictimizantes, o de plano la historia no funcionaba, entonces tuve que tirar a la basura 5, así de plano dije, estos no sirven, me quedo con estos 5. Entonces con 5 cuentos no haces un libro. Y yo terminé la beca del PECDA y inmediatamente salió la convocatoria de Fonca. Y dije, bueno, y si pruebo suerte en Fonca, pero ahora de qué quiero escribir. Y dije, yo quiero escribir ahora del otro lado, de las mujeres que están en conflicto con la ley, de las que son las victimarias, de las que no son las víctimas, sino todo lo contrario, o que son víctimas y victimarias al mismo tiempo. Metí la solicitud para Fonca y metí el proyecto, o sea, metí el proyecto y me dieron la beca. Entonces igual dejé estos 5 cuentos de feminicidio descansar y me puse a trabajar en los cuentos del nuevo proyecto que eran mujeres en conflicto con la ley. Igual terminé el proyecto y tenía 5 cuentos que servían y 5 cuentos que no. Y dije, bueno, tengo 10 cuentos, ¿aquí qué hago? ¿Qué voy a hacer con estos 10? Y decidí entrelazarlos para tener o una novela coral si la trabajaba más. Era mi intención también. Si no tenía como una buena recepción literaria, una buena recepción en el mundo editorial,
pensaba trabajarla como novela coral para ver si así tenía más suerte, porque yo sabía que el cuento no tiene mucha recepción o no hay mucho interés ni de las lectoras ni de las editoriales. Entonces, si no funciona como cuentos, lo trabajo como novela coral, pero los entrelacé ya como una estrategia literaria también para que tuviera más adhesión, para que fueran más redondos los textos, pero fue algo que surgió porque pues los otros dos no me funcionaron. No tenía dos libros como debió de haber sido, según mis proyectos, sino uno solo. Y sí hice mucho trabajo de reescritura para poder entrelazar estos textos. Y al final me gustó mucho el resultado y ya agregué dos que fueron de una tercera beca del FONCA, que es ¿cuáles fueron los que agregué? El primero, el del aborto, y el de las brujas. Esos fueron los dos que agregué. Y los demás los dejé ahí para irlos mandando a antologías. Es que igual una propone hacer 100 cuartillas y te salen 20. Porque aunque escribas mucho, entre más escribas, mejor porque tienes más de dónde editar. Pero también hay mucho que tirar a la basura porque no todo lo que escribas va a funcionar. Entonces eso fue lo que me pasó más o menos. Ceci, no, perdóname, Connie Corona. Adelante, Connie. Gracias, buenas noches a todas. Bueno, lo primero es que ahí como muy rápido mi nota, dejé en el cuento de Constanza justo una nota que decía, Mariana Rodríguez, ¿eres tú? O sea, fue imposible para mí no, pues no tener esta imagen de Mariana conforme la ibas describiendo. Entiendo perfecto lo que explicas, Dalia, de que pues los niñitos no son como que actores ni nada, y no dudo que eso pueda ser genuino porque creo que también para una persona es, pues, no digo que para todas, pero sí un poco más fácil empatizar y tener una buena relación con pequeñitos, pero hoy hay algo que no me termina de convencer. Pero bueno, X, ese es otro tema. Y la otra es que, o sea, Dalia, por favor, ponte en contacto con una plataforma porque me urge la serie de La Heredera. O sea, de verdad que cómo disfruté ese cuento, se me hizo padrísimo. O sea, no es como que me visualice como una persona que le encanta este mundo de narcotráfico, ni mucho menos, pero lo que realmente me gustó fue cómo describiste a esta chica, tanto en lo que creo que para nosotros es muy lógico y muy obvio que conocemos de los narcos, de los lujos y los excesos y demás, pero como también esta parte en la que ella decía, y me gusta que no precisamente se siente mal al respecto, pero que ella expresa cómo todos la despreciaban y la querían hacer menos, que claro que no podían con la reina, ¿verdad? Pero cómo ella explica esta parte de también en ese aspecto siendo diferente la hacían a un lado, ¿no? Entonces, bueno, se me hizo, yo creo que hasta ahorita, no alcancé a terminar el libro, no me peguen, que lo leí hace como 2 días, pero ese personaje, Juliana, se me hizo magnífico. La verdad es que sobre todo me gustó ese cuento porque me hizo reír bastante. O sea, de verdad me reí como loca y pues te agradezco esto que justo decía Magali sobre combinar una historia que no necesariamente es pues amigable, pero meterle comedia que nos hace pues llevarlo un poco más ligero, ¿no? Y bueno, eso es todo. Hola, ay, muchas gracias. Sí, desde luego también coincido contigo con lo de Mariana. A mí también me pasa eso, de que de pronto sí digo, o sea, qué complejo, ¿no? O sea, no me cae bien, pero me gusta la relación que tiene con los niños, pero ella me cae mal, pero siento que estoy empatizando y me siento mal por empatizar. Es una cosa muy compleja. Creo que podríamos durar Claro, horas hablando sobre eso. Y del sí, otro, de la Juliana, todo el mundo ama a Juliana y creo que tiene que ver con que de verdad, si sigues buchonas como a la que decía nena, de la muñeca diamante de Rubí, o sea, si la sigues, llega el momento en que te terminan cayendo bien porque pues son personas y las personas tenemos claroscuros. Y por ejemplo, en el caso de la muñeca diamante de Rubí, la señora, dicen, yo no estoy como segura, pero que ella se dedicaba al trabajo sexual
y se consiguió un señor que la sacó de trabajar y que el señor la heredó, ¿no? Y ella se fue a vivir con esta herencia a Estados Unidos, empezó a trabajar allá. Luego uno de sus hijos tuvo un accidente en un carro de lujo y ella demandó, y en Estados Unidos esto se toma muy en serio porque era un carro de lujo y no debería de haber muerto el chico, y le dieron un dineral y ella invirtió en restaurantes de comida mexicana en todo Estados Unidos y ahora tiene una cadena de restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos y o sea, demasiado dinero tiene la señora. Pero además como que ha trabajado mucho por la misma exclusión que ha vivido, que es lo que viven muchas personas, sobre todo muchas mujeres que están en el mundo de estas organizaciones multicrimen, que vienen de contextos de mucha precarización, no son como las mujeres ricas de toda la vida y viven mucha exclusión. Y la misma muñeca diamante rubia ha dicho que ella se ha esforzado mucho en cómo habla, cómo se comporta para que no le digan que es una nueva rica, que es una naca, porque esto le pasa mucho. Entonces ella procura hablar súper correctamente para no vivir en la exclusión y para que no la tachen de nueva rica y todo esto, cuando tiene muchísimo dinero, o sea, tiene de que vive un mes en Dubái en el hotel este que cuesta carísimo, el Burj Al Arab, no sé si lo pronuncié bien, pero en ese hotel, entonces es como todas estas complejidades que a mí también me interesaba reflejar en mis textos, de que ya hemos hablado mucho de que lo personal es político y de cómo nos tratan igual a todas, porque a todas nos acosan sexualmente, a todas nos niegan un trabajo por ser mujeres, a todas nos explican, pero me interesaba cómo también nos tratan diferente a todas, ¿no? A mí no me tratan igual que a mi mamá, yo toda la vida he visto cómo me tratan diferente a mi mamá, porque mi mamá es una mujer blanca, o sea, de piel transparente, de fantasma, de ojos azules y de pelo rubio, y cuando yo salgo con ella, hay gente que le ha preguntado, ¿viene con usted? O sea, refiriéndose a mí, yo no soy un ser humano, sino, ¿viene con usted? Y me apuntan. O que mucha gente me ha preguntado, ¿es tu mamá? ¿De verdad es tu mamá? O incluso la audacia de que una señora una vez me dijo, mire su mamá tan bonita, tan güera, y usted le salió así como mesticita. O sea, sí saben, entonces esto, y a mi mamá jamás la ha revisado un policía. Mi mamá trabajaba en la pizca en Estados Unidos, llegaba la migra y a ella jamás le pidieron los papeles. Entonces, y a sus compañeras que eran ciudadanas latinoamericanas, ciudadanas norteamericanas que habían nacido ahí, sí se los pedían porque eran racializadas, ¿saben? Entonces, me interesa mucho cómo nos tratan diferente a todas, independientemente de que compartamos una genitalidad, cómo nos tratan distinto entre nosotras, ¿no? También, como que compartamos este sexismo no quiere decir que a todas nos traten igual en otros aspectos. Y me interesa mucho visibilizarlo. Y respecto a la serie, ya hay, es que no puedo hablar mucho porque una firma contratos de confidencialidad, pero ya hay ahí ¡Ay, no, te adoro! es que si yo quisiera algo así, cuando mis haters andan ahí bufándome, yo quisiera salir y presumirles y decirles, y soporten, pero no puedo porque tengo contratos de, pues sí, que te hacen firmar como para que no reveles detalles, pero ya estamos en pláticas con una plataforma. Bueno, yo no, ¿verdad? Porque pues yo nada más como, o sea, yo acepto o no acepto y no crean que te dejan tomar muchas decisiones al respecto, sobre todo las productoras porque tienen sus formas de hacer las cosas, pero ya hay pláticas con una productora que trabaja para una plataforma. Entonces esperemos que en un año, año y medio puedan ver a Juliana ahí en pantalla. Yo ya estoy fantaseado que me dejen escoger a las actrices, ¿eh? A mí me encantaría que fuera. No sé cómo se llama la actriz, no recuerdo su nombre, pero es la que hizo a Circe en Falsa Identidad, se llama, en una telenovela de esos ajá. Yo así desde que la vi actuando dije, ella es Juliana, la necesitamos aquí ahora. Le voy a mandar el libro y le voy a decir, va a haber una serie, por favor haz el casting porque eres tú. Entonces es eso. Y a Oye, ver, Dalia, seguimos. qué increíble. Estamos felices con la noticia porque creo que sí va a ser una super serie que, bueno, si aquí estamos 80 personas conectadas, que en realidad somos, entre comillas, pocas, pero somos muchas, híjole, creo que vamos a ser las primeras en verlo. María Laura, por favor, adelante. Hola, hola a todas. Pues primero, modo fan, la verdad, yo te leí, Dalia, en el ensayo, ¿no? De Tsunami 2 y de verdad quedé así fascinada.
Y así como lo mencionas en el ensayo de Itziar Siga, ¿no? Que te cambió como esta perspectiva del feminismo, pues a mí realmente leerte me trajo mucha luz, ¿no? Mucho aprendizaje, entonces te agradezco. Y el otro comentario respecto al libro que nos convoca, que es Perras de Reserva, pues yo y comparto todos los comentarios que aquí se han dicho para no repetir, nada más decirte rápidamente que el último texto lo leí con mi hija de 14 años en voz alta y la verdad fue durísimo, ¿no? Durísimo. Yo no sabía si estaba haciendo como bien en compartir esta lectura por lo fuerte que nos pegó a las dos, lo lloramos muchísimo. Sin embargo, yo trabajo con adolescentes, entonces a veces esta idea, ¿no? Pues desde la academia, ¿no? Dejar libros que son clásicos, que son así como muy, muy que tenemos que dejarlos, pues yo procuro siempre meter estas lecturas y con tu libro ha pasado en la prepa donde trabaja un fenómeno extraordinario, ¿no? De conmover mucho, ¿no? Sobre todo a las chavitas, pero pues también a un gran número de jóvenes, de muchachos que están pues también muy interesados en estos temas, ¿no? Entonces, mi pregunta básicamente es respecto al fomento de la lectura, ¿no? Tú que también tienes pues experiencia en ese sentido. Eh, ¿Qué pasa? Digo, no sé, yo trabajo como con adolescentes, muchos de ellos son menores de edad y de pronto pues puede ser que haya cierta resistencia, ¿no? De parte de las autoridades educativas o incluso pues de los papás, ¿no? Para dejar este tipo de lecturas, ¿no? Que les puedes pasar como, pues sí, como que, ay, tiene muchas groserías, ¿no? Porque esos comentarios he escuchado también, ¿no? Pero ¿tú qué piensas que podríamos hacer, ¿no? Como para fomentar la lectura, compartir el gusto por la lectura, no sé. Gracias. Hola, muchas gracias por tus comentarios, gracias por leerlo con tu hija y por llevarlo a tus alumnas, alumnos y alumnes. Te agradezco mucho. Y respecto a lo de la lectura, yo pienso que tiene un poco que ver con qué tipo de lecturas se acercan a las y los jóvenes, ¿no? Porque si llegas con, o sea, yo que de verdad conozco grupos de lectura o grupos de promoción a la lectura que quieren todavía acercar a las y los jóvenes con textos muy canónicos que escribieron señores que están así de que explotan el señorómetro y pues obviamente los contextos cambian y el contexto actual es un contexto en el que los y las jóvenes están inmersos a mucha información, pero además de que tienen la posibilidad de ser ellas mismas, sus propios creadores de contenido y de estar a la vanguardia en todo lo que es la información y de pronto hay textos que ya no les parecen atractivos. Entonces creo que, porque yo lo he visto, que depende de qué textos les acerquen. Yo sí he visto que hay mucho interés, por ejemplo, cuando les ponen a que lean mis textos, porque son historias contemporáneas, porque son historias que sienten cercanas y porque los personajes hablan como ellos. Y eso es muy importante. Al final de cuentas, creo que en la literatura buscamos dos cosas. Una, conocer otros mundos que no conocemos, ya sean mundos internos de otras personas o mundos fantásticos, y dos, identificación. Entonces, creo que buscando por ese lado hay un montón de posibilidades, ¿no? Y yo, por ejemplo, he visto promotoras de lectura que están en contra de acercarles la lectura con libros como Boulevard, ¿no? O con libros que vienen del Wattpad, pero yo creo que es una gran oportunidad para que empiecen a leer y de ahí quizás puedan saltar otra cosa y quizás no. Lo importante es que lean y que se les forme el hábito. Y algo interesante que me han platicado que han hecho respecto a mi libro es que les ponen a leer dos cuentos en específico, que es Que Dios nos perdone y Dios no hizo el paro. Que lean estos dos cuentos, ya sea un equipo lee un cuento, otro equipo lee otro, o que los lean ambos y los ponen a debatir a sus alumnas y alumnos entre ellos. Y esto les genera mucho interés, pero también genera debates muy interesantes. Además, son cuentos que les gustan porque, sobre todo cuando trabajas en contextos de marginación o de alta marginación, son cuentos que sienten muy cercanos. Entonces, el ver en estas historias personajes que hablan como hablan en sus contextos, hace que sientan mayor atracción a leerlos. Entonces, pues yo les recomendaría que si
quieren promover la lectura, busquen textos de autoras contemporáneas para que pues se genere este interés, ¿no? Porque igual si les llevan a Cortázar, no digo que no tengan la capacidad, pero a lo mejor no les va a interesar tanto, ¿no? Yo tuve un alumnito en un barrio que le gustaba Cortázar, pero no había llegado a él inmediatamente, no sé, ya venía de leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, de ahí se fue por Paulo Coelho y fue leyendo, así, hasta que llegó a Cortázar, y no era su favorito, me decía que le echaba mucha crema a sus tacos, pero lo estaba leyendo y lo estaba disfrutando, y no era como que, wow, me encantó, ¿no? Pero sí, y por ejemplo, algo curioso, este chico era un chico así de barrio, pero era de la comunidad LGBT, y el libro que le voló la cabeza y que lo hizo así que dijera, es mi libro de culto, fue el del vampiro de la colonia Roma, porque se sintió identificado inmediatamente por cómo hablaba y por sus preferencias sexuales, ¿no? Entonces creo que por ahí buscar y no encontrar como un estándar de todo mundo va a amar este libro, sino identificar en la medida posible de tu grupo a quien quieres promoverle esa lectura, qué le puede interesar y darles opciones de que estos son los libros que pueden empezar a leer, creo yo. Gracias por sus comentarios en el chat, los estoy leyendo. Ya vamos a regresar en Morras versus Fundamentalismo. Ya grabamos los episodios, pero Sofía es la que los edita y ha tenido algunas complicaciones familiares, entonces los está todavía, además que sí está así como bien, es como bien perfeccionista y le gusta que los decibeles, no sé qué cosas quede así súper bien, entonces está ahí editando, pero ya máximo una semana y tienen el nuevo episodio. Oye, yo hablando de Morras, el podcast, acabo de escuchar el último que subieron, o el último que está, no recuerdo, que es cuando hablas de las mujeres coleras, y me pareció fantástico. Y, híjole, o sea, queremos estar 8 horas contigo para que nos cuentes un montón de cosas, porque cuando yo escuché ese podcast dije, es que sí, o sea, aquí está Dalia, si no lo han escuchado, por favor, vayan a escucharlo, está en Spotify, seguramente está en otras plataformas, ¿no, Dalia? Sí, en todas las de oír podcast. Ahí está, búsquenlo y escuchen ese capítulo en específico que habla de las mujeres culeras, que al final, pues también son las traidoras, ¿no? Al final también son estas mujeres que siguen, pues, del lado del patriarcado. Ay, no, es que quiero hablar contigo muchas cosas y le tengo que dar la palabra a María Laura, por favor. Adelante, no, María Laura ya pasó, a Blanca. Sí, muchas gracias. Una pregunta muy puntual. ¿Cuál es tu personaje consentido? Consentida, pues. ¿Cuál es tu personaje consentida y cuál sufriste más? ¿Con cuál sufriste más? Ay, bueno, mi consentida es Chiqui. Así, aquí en la casa le decimos Chiqui Mampi porque es un vampiro. Y Juliana son mis consentidas. Y el que sufrí más literariamente, o sea, ya del oficio así de escribir, Dalia, escritora, sufrió más con Constanza, porque me costó mucho trabajo construir ese personaje, porque yo no conocía personas así. O sea, en mi entorno no tenía mujeres así cerca. Y, por ejemplo, de mariposas de barrio tengo un montón. O sea, mis primas todas han sido mamantes de los 17 años. Mis cuñadas también, o sea, una acaba de parir y tiene 15 años, entonces acaba de parir, o sea, tenía como muchas mariposas de barrio alrededor, gente que está en conflicto con la ley de que, o sea, aquí en mi colonia, así, un montón de gente que se dedica a robar, ¿no? Casual, vas a la tienda y los oyes hablando de que no, me fue bien, me traje buen botín, y yo así de, ok, pero no tenía, sí tengo amigas académicas, no voy a decir que no, pero pues es distinto ser académica, ser política. Entonces me costó mucho trabajo ese texto, creo que es el más que no que está bien logrado, sí tendría que haberlo trabajado mucho más. No pude porque no tengo como que el tiempo ahorita por todo lo que se vino con Perras de Reserva, pero emocionalmente el que sufrí más, que yo dije, este texto me costó mucho trabajo escribir y que yo no leo, o sea que yo cuando hicieron la edición, yo le dije al editor, tú edita lo que quieras editar, yo te confío en ti, tú muévele lo que le tengas que mover, pero yo ese texto no lo quiero volver a leer, fue el de la huesera. Yo ahí sí le dije, ¿sabes qué? No, ahí tú muévele. Yo ese texto no lo leo porque lloro y no quiero llorar porque no, sería muy poco escritora exitosa de mi parte ponerme a llorar por el texto, entonces no, trabájalo tú. Y ella le hizo algunos cambios. Solo pedí un cambio en ese texto, yo pedí un cambio muy concreto y fue que quitaran la cita de María Rivera porque es transodiante.
Solo fue lo único que pedí. Por favor, quita la cita de María Rivera porque es transodiante y no la quiero tener. Y de ahí en fuera, lo que tú quieras modificar. Y ya. Kat, adelante, por favor. Ah, no, espérenme, Kat, no, Erika. Antes de que se me olvide, voy a Traspatio. Sí, voy. Para que de una vez se preparen. Voy a Morelia a finales de marzo, principios de abril, creo. Sí, creo que sí, si no, ahorita que me corrijan, pero sí, vamos a Traspatio, según yo, ¿verdad? Así es que no pasa alguna eventualidad, pero la idea es que sí. Kat, adelante. No sé quién ¿Sí fue. me toca? ¿Sí? ¿Vas? Ya. Bueno, para empezar, quería decirle a Dalia que hoy empecé el libro y hoy lo terminé, pero me lo leí en una. Y lo que más me impacta es que siento que toda la compilación de las historias son bastantes mexicanas. O sea, a todo esto, yo soy de Perú. Yo soy de Perú. Entonces, todas las historias tienen, o sea, toda la cultura, la forma de hablar. Yo en mi cabeza pues le ponía un acento y un tono y me imaginaba a las personas. Pero aún así, sintiendo que es un texto o con unos textos bastante mexicanos, aún así me he podido identificar con algunas mujeres, porque así como hablas del feminismo interseccional, la violencia también nos atraviesa a lo largo de toda Latinoamérica y es doloroso, por ejemplo, los temas que pones de la gentrificación, el feminicidio, los transfeminicidios. Entonces, mi pregunta o mi consulta es, tengo dos, es si pensaste en eso conscientemente, de que estas violencias aunan a las mujeres, más allá, o sea, atraviesan fronteras, como te digo yo, siendo de Perú, puedo decir, ay, sí, esto puede pasar aquí en mi barrio, en mi país, en mi ciudad. Esa es una pregunta. Y otra es, estos textos me han volado en la cabeza, y hay un libro que más o menos citas, que es Chicas Muertas, de Selva Almada, que yo todavía no lo leo, pero ya lo apunté. Ya lo tengo pendiente. ¿Tendrías algunas otras autoras que podrías recomendar que hablen acerca de justamente de la violencia que lastimosamente nos aúna a las mujeres latinoamericanas? Ay, gracias. Qué gusto que nos acompañes desde Perú. Y estoy muy contenta de saber eso. Y respecto a tu pregunta, sí, o sea, todo el ejercicio fue consciente. Sí había temas que yo estaba interesada en visibilizar, o sea, que me interesaba visibilizar el racismo, la transmisoginia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, me interesaba mucho visibilizar que esto de que son socializadas bajo el privilegio de género hombre es falso, porque imagínate que tú seas una niña y que toda tu vida te traten como niño, que toda tu vida te obliguen a ser una persona masculina. Yo no sé qué privilegio tenga esto, ¿no? Y a mí me interesaba visibilizar eso, porque pues yo he crecido junto a una niña trans y yo he visto como ella lo único que ha recibido son palos y lo único y eso que su familia es open mind, o sea, no es tan ojete como otras familias, pero, o sea, tan mala onda y digamos que la han medio aceptado, pero de pequeña no la tuvo fácil y ella quería jugar conmigo desde chiquillas, que me sé que jugar a las Barbies y su familia no crean que le decía sí que juegue, ¿no? La familia era y les costó trabajo aceptar. Entonces a mí me interesaba visibilizarlo y sí fue todo esto algo muy consciente, ¿no? De que en México, por ejemplo, la expectativa de vida de una persona trans, de una mujer trans es de 35, 37 años. Entonces esto es alarmante. Y la misma violencia se replica del Estado, ¿no? Aquí tenemos en México ahorita el tema de estas tomadoras de decisiones, diputadas que están militando y están usando sus espacios de poder para militar en contra de leyes que garanticen protección a las infancias, a las adolescencias y a las personas de la comunidad LGBT.
más. Entonces sí me interesaba visibilizar también la gentrificación, todos estos temas. Sí, fue un ejercicio como muy consciente. O sea, yo no sé, yo tengo mis ahí piensos, ¿verdad? Pensamientos respecto a si la literatura debería ser moral o no. Yo pienso que cada quien escribe de lo que quiere, del contexto que quiere y que está bien. Mientras no sigan escribiendo los señoros de violaciones y romantizándolas, creo que de todo lo que escribas está bien. Yo decidí escribir sobre esto no porque quiera tener una visión moralizante, sino porque esta soy yo y la que está escribiendo estos textos soy yo. Yo tengo estas posturas políticas y se iban a reflejar en mi literatura, porque así quise que sucediera. Y respecto a quién leer, pues yo creo que a las que hemos mencionado ya aquí, a María Fernanda Ampuero, tanto en Sacrificios Humanos como en, ¿cuál es el otro que tiene? ¿Pelea de gallos? Pelea de gallos. Ajá, y también a Selva Almada, a Fernanda Melchor, igual Brenda Navarro. Creo que en general todas las autoras contemporáneas que escriben en español están escribiendo sobre estos temas y yo recomiendo leerlas a todas. Y sería eso. Erika, adelante. Adriana, ya pasaste, ¿verdad? Perdón. Erika, adelante. Buenas noches, antes que nada, muchas gracias Dalia por el libro. La verdad es que yo te conocí primero por el podcast, me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas y después vi que tenías el libro, entonces dije, voy a comprarlo. Una de las razones por las cuales yo creo que tus personajes nos tienen cautivadas a la mayoría y sobre todo las buchonas, es el hecho de que tienen mucha personalidad, o sea, nadie creería que son personajes de ficción, o sea, son prácticamente, parece que calcadas de la realidad. Una de las historias que más me dolió fue precisamente el transfeminicidio, una porque a mí me ha tocado eso de esos piropes de que te dicen, ay, estás bien buena, y después te voltean no los pelas y te dicen, y que estuvieras la pinche buena, y te empiezan a decir de cosas en la calle, ¿no? Pero aparte porque venía de leer un libro de una chica trans que cuenta su historia y me terminó rompiendo más porque creo que sí nos falta mucho empatía y leer sobre todo también autoras trans. Entonces es una de las historias que más me rompió. Y pues igual, cómo escribir un poquito de ese libro de que violencias van y violencias vienen. O sea, las mujeres que sí, nosotras mismas causamos violencias porque tenemos el poder económico, porque tenemos las armas o lo que sea y lo hacemos. Pero también esta cosa de que a veces esas mismas violencias se nos voltean porque precisamente por nuestro contexto social, económico. Entonces sí, es así, me gusta mucho precisamente por eso. Y bueno, mi pregunta es, en este caso ya nos contaste un poco cómo haces la construcción de personajes, pero no sé si nos puedes hablar un poquito más detalladamente qué es lo que haces para construirlos. No sé, tal vez tengas algún formato o aparte de que veo que haces investigación, ¿qué más haces al respecto? Hola, muchas gracias. Primero me gustaría comentarles que yo decidí incluir un texto de una mujer trans porque yo quería que el libro hablara de una diversidad amplia de mujeres, de lo diversos que somos, y era imposible hacerlo si no incluía a una mujer trans, pero sí les recomiendo que lean mujeres trans directamente que hablan de su experiencia. Hay hay una chica trans que se llama Frida Cartas, que ya tiene un texto sobre la infancia y pueden leerlo, pueden buscarla, ella es autora independiente, o también pueden leer pues a Camila Sosa, ¿no? Villada, que pues ahí está el de las malas, que creo que habla de toda la experiencia que ellas tienen para que lean directamente de cómo, pues cuáles son sus dolencias, cuáles son las violencias que las atraviesan, pero también que se solidaricen con las mujeres trans en la vida real, ¿no? Por ejemplo, pues de la violencia que viven cotidianamente en nuestro país por parte de tomadoras de decisiones que las quieren despojar de sus derechos.
Y respecto a la construcción de personajes, uy, sí tengo como tengo, o sea, en una libreta, hagan de cuenta que pongo hasta arriba el nombre del personaje, de que, por ejemplo, Regina, ¿no? Entonces hice si el dibujo de un monito, sus patitas, sus manitas, su pelito, dibujo X, así de que normal, y ahí fui arrojando toda la información. De un lado datos biográficos, de otro lado como estructura de pensamiento del personaje y abajo su campo semántico. Entonces fui poniendo, por ejemplo, de un lado quiénes son sus papás, qué hacen sus papás, cómo fue su infancia. O sea, yo me aventé el de Braille de que de cada personaje podría ser una novela corta, porque de todo personaje me clavé muchísimo haciendo muchas cosas que no cuento, pero sí biografías, algunos eventos relevantes de cuando eran niñas, cuál es su color favorito, su música favorita, pero hice mucho trabajo semántico escuchando cómo hablan mis personajes, pues sí, explorando en personajes de la vida real para hacer como todo el campo semántico. Y creo que lo que hace que sean tan cercanos es la primera persona. Que esto, o sea, que estén narrados en primera persona. Esta también fue una estrategia literaria porque yo quería hablar de temas políticos. Entonces, si yo lo hacía en un narrador omnipresente, iba ahí a cometer errores, no que no, yo siento que no se deben cometer a la hora que escribes, que es que tu narrador omnipresente haga juicios morales o haga juicios de valor. Entonces yo lo iba a hacer sin duda, pero también creo que iba a sonar adoctrinante y moralizante. Entonces a la hora que yo usaba la primera persona tenía muchos objetivos. El primero, la autodeterminación, de esta sensación de que las mujeres encontramos nuestra voz, la tomamos y contamos nuestra historia, pero también pues salirte como de la trama de la dominación de ser narrada desde la voz de los señores y ahora tomar tu propia voz y hablarlo. Otra que da esta sensación de cercanía, de empatía, de que tú sientes al leer el texto como lectora, que llega Regina, se sienta al lado tuyo y te cuenta su historia. No es un narrador que lo ve todo, sino es una mujer la que llega, se sienta, te cuenta su historia, te cuenta su perspectiva y aquí ya no hay algo moralizante, sino que es alguien contándote sus perspectivas de vida. Y también de que genera un montón de empatía. O sea, sí había desde el planteamiento de los proyectos que yo iba a meter la narración en primera persona y que de pronto el lector se refiera, perdón, el narrador, la narradora se refiere a ti como que te diga amigui, que te diga plebe, que te hable a ti para que te sientas cercana y detalles que generan empatía, que es que le guste la Coca-Cola, que le guste tal canción, que le guste tal labial, que son como cosas universales, ¿no? Creo que a todo mundo nos gusta Selena, por ejemplo. Y el que no le guste, nos vemos para pegarnos, pero un duelo de cuchillos, ¿no? O todo mundo conocemos a Selena y la hemos cantado alguna vez. Creo que los labiales rojos, sobre todo cuando performanciamos la feminidad, en algún momento te han levantado el ánimo, no rojo, pero un labial bonito. Te lo pones y te sientes que reinona. O después de un día de trabajo así bien largo, llegar y tomarte tu refresco, tu bebida favorita, bien frío o bien calientita, como te gusta. Entonces, ver que que a un personaje le gusta esto, hace que empatices. Creo que más bien no es que sean tan multidimensionales mis personajes, sino que al estar narrados en primera persona y tener muchos guiños que están sí pensados ya literariamente para generar empatía, hacen que te enganches y digas, es que esta personaje es real. Porque yo también lo hacía bien enloquecido un poco y sí sentía que eran reales. Una vez soñé a la Regina que venía y me reclamaba por haberla matado, que me decía, a mí me reescribes, porque ese final no me gustó, me resucitas. A ver cómo le haces. Y sí siento que se las debo, ¿eh? A lo mejor le hago un spin-off o algo así, porque sí siento que se las debo. Que si en algún momento, después de todo lo que te ha dado estas perras, en algún momento podría esto ser un volumen 2, un volumen 3, un volumen 4. O sea, es que al final todas tenemos un mundo tan diverso y con problemáticas tan diferentes y que de algún modo cuando yo empezaba a leer, decía, es que esto no puede pasar y de repente, pum, pasa, ¿no? Y llega Devani Escobar. Esto no va a pasar, pum, pasa y llega otra mujer asesinada, tirada en un, ¿no? Y esto se empieza a convertir, lastimosamente todo lo que leemos no era algo fantástico, era algo que siempre pasa, ¿no? Y es
esta violencia que todos los días leemos y que a lo mejor esto, el día de mañana, perras, puede ser perras de reserva 2, perras de reserva 3. ¿Lo has pensado en algún momento o ya es too much? Pues es que lo he tenido que pensar porque una vez que decides decirle que sí a una productora para hacer una serie, existe siempre la posibilidad de que te pidan una segunda y una tercera temporada. Entonces aquí yo tengo dos opciones: soltar a mis personajes y decirles, yo les vendo los derechos, ustedes hagan lo que ustedes quieran, o decirles, vamos trabajando en equipo. Y yo prefiero que vayamos trabajando en equipo. Entonces sí es una posibilidad que he tenido que explorar por la posibilidad de que si se llega a concretar que sea la serie, porque a veces es como un plan, no sé, depende de muchas cosas. Claro. Pues también si tiene mucho éxito, que yo espero que sí, es que van a querer una segunda temporada y tengo que trabajarlo. Pero literariamente sí quiero continuar como este universo narrativo, pero con otras historias y con nuevos personajes. Es en lo que he estado trabajando, en otras historias, otros personajes. Y o sea, sé que en este momento tengo como 3 proyectos literarios en los que estoy trabajando. Es un libro de cuentos, también del tipo de perras de reserva, con personajes de este estilo, pero con otras historias. En la novela, que estoy como que de gótico mexicano, no sé cómo ponerle todavía como un gótico así aterrizado a este contexto, y en un diario de escritora, que yo no, eso no pensaba, pero, ay, pues es que yo, o sea, aquí mi pareja, mi esposo me dijo, a ver, tú aquí tienes 2 opciones, o te sigues peleando en Twitter y sigues haciendo rants en Twitter y sigues respondiéndole a tus haters en Twitter o grabando. Yo tengo un Instagram que es para mi familia y amistades cercanas y ahí sí he grabado así de que 20 stories quejándome del ambiente literario, así llorando, así enojadísima, y me dijo, sigues desgastándote o escribes un diario de escritora donde todo esto lo desarrolles y le saques dinero. Y dije, pues mejor eso, ¿no? Entonces estoy escribiendo un diario de escritora de una opinión que me parece impresentable, así, de algún señor literario, como ahorita lo de las modificaciones de pues, de la fábrica de chocolates y tal. O sea, yo ya tengo así de que una cuartilla quejándome. O también contesto mucho los tuiteos que me hacen, ya no voy y me peleo, ni sarcasmeo a la gente, ni les subtiteo de regreso, y ya les contesto con un mini ensayo, ¿no? Entonces, pues al final espero que esté un texto interesante. Pero ha sido, si no es como para publicarlo, a lo mejor sí nomás para desahogarme, para no estarme peleando ahí en redes sociales, porque luego me ponen shadow ban. Entonces, cuando tengo que promocionar algo, ya tengo el baneo y ya no puedo publicar. Entonces, o sea, ya no se muestra en el algoritmo porque cometí alguna falta comunitaria en Twitter. Y al paso que voy, a lo mejor me pueden quitar mi cuenta y no quieren. Entonces es eso. Pero son como mis proyectos literarios que tengo. Pero lo de perras, creo que sí lo voy a tener que trabajar, pero para serie. No, Sí se arma porque encantadas. es eso. Queremos más universos de mujeres, queremos más buchonas, queremos, más clase medieras, queremos más periferia, ¿no? Porque justo eso creo que es la magia de perras, ¿no? Que estamos todas en el mismo universo y a todas, de alguna u otra manera, pues eso nos pasa todo el tiempo, aunque vivas en la Narvarte, vivas en San Pedro de los Pinos, vivas en Las Lomas, bueno, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Pasa todo esto. Y de hecho, ahorita que estabas hablando de tu escritura, de los diarios de escritura, que me parece una idea fantástica, a mí me mama verte peleándote en Twitter. O sea, a ti y a las otras que todos los días se pelean, los chanclados en el hocico, o sea, no sabes cómo los disfruto. A veces yo aviento chanclados en el hocico, pero te lo juro que yo, como te digo, es que mi energía se tiene que ir a otro lado. O sea, no puedo estarme peleando con la gente en Twitter diario. Y aquí estaban hablando de un podcast que también tienes. Ana Carla dijo que tienes un podcast que se llama Escribe como morra, ¿no? Sí, fue cuando estábamos todas encerradas por la pandemia. La Secretaría de Cultura sacó una convocatoria que se llamaba Contigo en la Distancia, para que hicieras como proyectitos que pudiera la gente hacer mientras estaba en el encierro. Yo hice un podcast que se llama Escribe como morra. Creo que son 5 episodios muy breves, de 5 o 7 minutos, donde doy tips de literatura o lo que a mí me ha servido para escribir.
donde es como crear personajes, cómo hacer una línea pues, argumental, la línea del tiempo y todo esto. Están ahí gratis en Spotify y voy a regresar. O sea, la idea es retomar este podcast, pero igual se va a llamar Así escribe con Morra, no es que no he tenido tiempo porque estoy haciendo unas reparaciones a mi casa y eso me ha quitado mucho tiempo. Porque en Aguascalientes hay muchas fallas geológicas, entonces siempre a principio de año tenemos que hacer reparaciones, sobre todo en nivel techo, para que cuando llegue la temporada de lluvia no se nos vaya a filtrar el agua. Entonces yo tenía una grieta eh, en una parte de mi casa y la están reparando para que no se me filtre el agua. Eso me quitó mucho tiempo, pero pues voy a regresar con el podcast y va a ser igual un poco a través de textos que a mí me han gustado, como retomar qué hicieron. El primero que ya tengo como el guión es sobre por qué leer a Andrea Abreu y Panza de Burro. O sea, por qué creo que es importantísimo leerla a ella por el persona que es, o sea, el ser humano que es, y porque es un libro relevante de leer. Entonces, es como para buscando que las mujeres encuentren su voz, su tono, que tengan como herramientas. Y pues ahí ya luego les iré contando, pero sí, es que como me encanta hablar, como pueden ver, yo podría hacer podcast de 2 horas. Nosotros felices. A nosotros también nos encanta hablar. Oye, aquí te está preguntando Claudia que si vas a estar en la Filminería, ¿cuáles son tus próximas presentaciones? Y tenemos una última pregunta de Adriana. Digo, nosotros podríamos estar 2 horas aquí echando el chisme. Me queda pendiente hablar del feminismo barrial, porque creo que eres tú un gran referente de eso y es algo que es necesario hablar. Y no quiero quitarte más tiempo, pero es que de verdad quisiéramos estar contigo más horas. Pero bueno, vas a estar en la Filminería. ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? ¿Dónde te vemos? Aparte de la Ciudad de México, ¿dónde vas a estar? Bueno, mi siguiente presentación es el 24 de febrero a las 17 horas acá en Aguascalientes, en la Gandhi acá en Aguascalientes. En la Filminería no voy a estar, pero voy a estar en próximas fechas. Ay, a ver si Dulce me ayuda, porque yo soy, o sea, a mí me tienen que mandar así de que yo soy, o sea, soy un caos totalmente. Si no fuera por Dulce, yo no existo en esto, pero voy a estar en Querétaro, Morelia, Puebla, Oaxaca, Buenísimo. Ciudad de Aquí México. ando, aquí ando. Aquí ando, sí. Hola. Pues la verdad es que estamos muy felices porque estamos organizando todo un Dalia Tour para finales de marzo, principios de abril. Ajá. Entonces es probable que vaya a estar Dalia presentando Perras de Reserva, y también una gran noticia que seguramente ya vieron ahí en redes es que viene un nuevo libro de ella que se llama Desde los Zulos, y justo lo vamos a lanzar a finales de marzo. Entonces, esas presentaciones pues va a ser de esos 2 libros y va a ser en Morelia, en Querétaro, en Puebla, va a pasar por Ciudad de México y va a ir también a Oaxaca. Entonces ya les estaré ahí contando más en redes sociales. Y si les parece bien, les puedo dejar por aquí un linkcito donde vienen los siguientes libros que vamos a publicar en Sexto Piso. Y entre esos viene el de Desde los Zulos, de Dalia, y viene ahí como que toda la descripción para que de una vez como que vayan teniendo ahí la info. No, nos encanta. Muchas gracias, Dulce. Y por último, tenemos la pregunta de Adriana, que estaban ladrando sus perros, pero ya los calmó. Adriana, si estás por ahí, vas. Aquí estoy, apagué cámara porque mi internet está fallando un poquito, pero aquí estamos. La verdad es que Dalia, te admiro demasiado desde que leí Estopas de Aguarrás, me encantó tu manera de escribir, y Perras de Reserva no nos deja, creo que, impasibles. Yo creo que el cuento que menos me gustó definitivamente fue el de Rosa de Sarón. Pero, o sea, lo leí como 2 veces y entendí el porqué. En cierto modo, me gustó mucho como la conexión que había como de las demás historias, pero ese nunca sentí que encajó. ¿Tú cómo sientes ese cuento en específico? Digo, porque mis favoritos son La Sonrisa y Lentejuelas, pero ese definitivamente yo decía, no le encuentro ni pies ni cabeza, pero sí entiendo la situación. Ahí tenía muteado. Estaba contestando el chat de que también voy a Guadalajara, me parece que el 5 de marzo. Voy a lo de la capital mundial del libro.
Entonces, ya luego comparto en las redes sociales porque saben que el problema con muchas ferias de libro también están en Mérida, en la Feria de la Lectura, de que las ferias de libro es de que, o sea, te envían todo 2 días antes, como que el programa. Entonces, no podemos saber, por ejemplo, Dulce y yo cuándo nos vamos a presentar y tal, porque el 14 de marzo se presenta en la Feria del Libro Yucatán, sí. Y respecto a Rosa de Sarón, es que con Rosa de Sarón tenía un problema, porque yo lo que quería reflejar ahí es la violencia que viven las mujeres o la violencia espiritual que vivimos las mujeres. O sea, igual hay mujeres que quieren tener una religión, que quieren tener un mundo interno espiritual. Yo sigo muchas mujeres de diversas religiones, sobre todo musulmanas, en TikTok, y viven un montón de violencia espiritual. Esto es, por ejemplo, desde las prohibiciones de entrar a la mezquita, desde las prohibiciones para ser líderes de culto, o que sean ellas las que dirijan el culto, hasta violencia como la que vemos en la luz del mundo, que es que pues que están en una secta y que las hacen pues ser víctimas de violencia o ser victimarias. Entonces, yo quería abordar este tema de cómo es la violencia espiritual que vive una mujer y las consecuencias que puede tener para su vida y para la vida de otras personas. Creo que no lo logré muy bien, ya luego no lo quisimos quitar porque pues ahí estaba y todo eso, pero sí creo que necesité trabajarlo más para que se entendiera que de lo que yo quería hablar era de esto, de la violencia espiritual cuando una mujer quiere ejercer su fe y cómo es tan complicado como mujeres que nos reconciliemos con la religión o que podamos profesar una religión en paz sin que nos tengan confinadas a pues segundas categorías y a costillas, o sea, hacer las costillas o que nos pongamos en riesgo de vulneración. Y Dulce, ¿quieres decir algo? No, Tu Tenía la manita mano levantada. levantada. Ajá. perdón. Creo que ya no hay más preguntas. Híjole, Dalia, queríamos tenerte mucho tiempo. Yo solamente quiero terminar leyendo una frase del libro que es súper poderosa. Me encanta que dices, estoy reparando mi casa, no tengo tiempo, pero tienes 3 proyectos, pero tienes una serie de televisión, o sea, tienes un podcast, tienes un montón de cosas que hacer y te agradecemos mucho y creo que Perras de Reserva nace por la necesidad que también tenemos todas de leer a mujeres como tú, ¿no? No voy a menospreciar ningún tipo de literatura, ningún tipo de libro, pero el que tú te acerques con nosotros de esta manera, con estos textos, pues creo que permea mucho más de lo que otro tipo de libros puede hacer por nosotras, y por eso tiene tanto éxito, y por eso te estás forrando en billete y en éxito, y eso es increíble verlo, ¿no? Yo que te conozco desde Morras, que después me enteré que eras tú, que te sigo desde hace años, saber esto es como decir, eso chingona, ¿no? Y así como hay otras mujeres a las que de repente también las sigues y empiezas a ver cómo van creciendo y de repente llegan a estos lugares, admiro un chingo tu activismo, o sea, un montón, o sea, es algo que compromete también tu paz, ¿no? Es algo que compromete tu paz, que compromete tu espiritualidad, que compromete tu vida en algún momento, y eso yo te lo tengo que aplaudir y te lo tengo que admirar, la manera en cómo escribes, la manera en cómo nos has llegado y todos los proyectos que tienes, o sea, somos yo y creo que todos los que estamos aquí somos tus super fans y vamos a estar comprándote los libros, vamos a estar llenándote, vamos a estar dándole play ¿no? a Amazon o a no sé dónde vayas a firmar para que tengas muchas reproducciones porque necesitamos más mujeres como tú que nos representen, a las morenas, a las chaparras, a las gordas, a las, ¿no? A las trans, a las, ¿no? Y necesitamos este tipo de voces. Y qué bueno que estás bien chavita porque te falta un montón de camino y ojalá que tengamos todo este tiempo para acompañarte en este camino. Y quiero decirte que hay una frase que es muy poderosa para mí, que creo que puede permear para todo el libro, que se llama, está en un cuento y dice, a veces se arriesga todo para poner un plato en la mesa, oportunidades que te convierten en monstruo. Y creo que todas estas mujeres tuvieron una oportunidad, como nosotros hemos tenido una oportunidad de convertirnos en un monstruo cuando necesitamos salvar nuestra vida, ¿no? Ya sea de un novio, ya sea de un papá, ya sea de un jefe, ya sea de lo que sea. Y creo que esa frase de las oportunidades te convierten en un monstruo también puede ser para bien, ¿no? Como esto, o sea, también puede ser para
expandir, para crecer, y es esa la oportunidad, y tú nos has dado una oportunidad de visibilizar un montón de cosas y te lo quiero agradecer. Soy tu súper fan, soy la número 1, a lo mejor la 2 por ahí, no sé si hay alguien más, pero yo estoy entre esas y te admiro un montón de mucho tiempo. Y pues nada, te agradecemos un chingo que estés aquí, que te hayas tomado el tiempo, y vamos a estar atrás de ti. Te lo juro, vamos a estar atrás de ti comprando para que te forres de billete, para que sigas arreglando tu casa, para que mañana mantengas al señor y lo saques de trabajar y se vayan a un yate de super lujo. Vamos a estar aquí porque necesitamos estas voces y necesitamos las mujeres como tú. Ay, muchísimas gracias, qué conmovedor todo lo que me dicen. Muchas gracias de verdad. Gracias porque son un montón. Yo la verdad algo que priorizo un montón son los clubes de lectura. Procuro decirles siempre que sí a los clubes de lectura porque nos debemos a ustedes. O sea, las escritoras somos lo que somos por las lectoras y por los clubes de lectura. Entonces, si yo tengo que elegir entre dar una entrevista para un medio de comunicación o estar con un club de lectura, siempre voy a elegir el club de lectura porque nos debemos a quienes se dedican como tú, Nena, a hacer promoción, que yo soy súper fan del chismecito literario desde siempre. De verdad, te mereces también todo el éxito que tienes, aunque haya también gente que no soporta, te mereces todo el éxito que tienes porque tú demuestras que sí se puede hablar de literatura desde otros lugares, de otros espacios, desde otro lenguaje que no sea la crítica ñeñe que ya huele a rancio. Y creo que eso se refleja en todos los seguidores que tienes en redes sociales y toda la gente que le gustó un montón de tu trabajo. En la fila estaba así de que ojalá me encuentre la de chismecito literario, ojalá me encuentre la de chismecito literario, pero no pudimos coincidir, ajá, pero sí estaba yo ahí con mi esposo, hijo de, a ver si nos encontramos en la de chismecito literario, pero no coincidimos, pero sí, muchas gracias también a todas que se conectaron, de verdad, gracias, y pues nada, yo las quiero mucho a todas, y escribo para usted. Te queremos mucho y te quiero comprometer para que cuando llegue tu nuevo libro, en 2 meses después de que llegue, tengamos un club de lectura contigo y que seamos, Sí. que estemos ahí leyéndote de nuevo. Sí, claro que sí, desde luego que sí, yo les digo que todo lo que sean clubes de lectura aquí estoy. Súper. Y pues eso, nos estaremos viendo. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. Síganla en redes Gracias a sociales. ustedes. Escuchen los podcasts que tiene porque no hay desperdicio de nada de las palabras que dice Dalia. Síganla, escúchenla, cómprenle sus libros, vamos a darle play. Y muchas gracias a todas por conectarse, a todos que están por ahí. Dalia tiene, por lo general, siempre su Instagram abierto, su Twitter no, pero yo también lo hago, cierro comentarios. Pero bueno, déjenle por ahí un mensajito, si no alcanzaron a ponérselo aquí, creo que eso está bien padre. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en el próximo club de lectura de Dalia, que a lo mejor en unas 2 meses lo podemos tener por acá de vuelta 3. Ya veremos. Bye, muchas gracias a todas y a todos. Y todos. Porque Adiós. hay que también hay hombres. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye.